Probablemente hayas visto que los grandes camiones tienen el tubo de escape así, un par de torres cromadas que se elevan majestuosamente detrás de la cabina, apuntando directamente al cielo como chimeneas industriales. Y probablemente has pensado que es algo puramente decorativo, o que los camioneros lo hacen solo para personalizar sus camiones y destacar. Y lo habrás pensado porque también has visto otros camiones que tienen el tubo de escape ahí abajo, discretamente escondido bajo el chasis. La verdad es que la razón es mucho más interesante y compleja de lo que parece a simple vista. Nos lleva a entender dos tradiciones del transporte que crecieron en mundos totalmente diferentes, en continentes separados y que sin querer definieron cómo se ven, cómo suenan y cómo trabajan los camiones que vemos hoy circulando por las carreteras. Pero antes de revelar todos los secretos detrás de esta decisión de ingeniería, si te fascina entender cómo funcionan las cosas, dale like al video y suscríbete al canal para más contenido como este que revela lo que sucede detrás de escena. Ahora sí, empecemos a descubrir la verdad. El nacimiento de las torres cromadas. Para empezar, hay que recordar algo fundamental sobre la construcción de camiones pesados. La parte baja de un camión pesado está llena absolutamente hasta el límite de componentes críticos. Los travesaños del chasis reforzado, tanques de combustible masivos que pueden contener hasta 1000 litros, líneas de aire comprimido, suspensión compleja con múltiples puntos de articulación, baterías de alta capacidad, todo compite ferozmente por espacio limitado. Y además todo eso genera calor intenso. Vibra constantemente con cada irregularidad del camino y deja muy poco margen disponible para instalar un sistema tan caliente y delicado como el escape que puede alcanzar temperaturas superiores a 500 grados centígrados. En ese contexto complicado, llevar el escape hacia arriba tenía todo el sentido del mundo desde el punto de vista práctico. Lo alejaba del chasis congestionado, evitaba golpes con piedras o escombros en caminos de tierra, lo mantenía lejos de charcos y de agua acumulada en carreteras en mal estado. Y además, expulsaba los gases tóxicos por encima del flujo de peatones y vehículos, reduciendo molestias y riesgos en el tráfico urbano denso. Por eso, a comienzos de los años 40, en América del Norte durante la Segunda Guerra Mundial, el escape vertical no fue una moda pasajera. Fue una solución práctica a problemas reales de ingeniería, y con el tiempo terminó convirtiéndose en parte esencial de la identidad visual del camión americano. Igual que esos enormes filtros de aire externos cilíndricos que todavía se ven en modelos clásicos. La historia es fascinante, porque en los años 30, los camiones tenían escapes que salían por el costado del motor, similar a los autos. Pero los conductores reportaban constantemente problemas con humo, entrando en la cabina, especialmente en subidas prolongadas donde el motor trabajaba duro y expulsaba más gases. Los ingenieros probaron varias soluciones. Algunos intentaron escapes que salían por debajo del motor, pero esos se dañaban constantemente con rocas y baches. Otros probaron escapes que salían por detrás del chasis, pero esos calentaban peligrosamente los neumáticos traseros. Finalmente, un ingeniero cuyo nombre se perdió en la historia tuvo la idea simple pero brillante. ¿Por qué no enviar los gases hacia arriba? Lejos de todo. Los primeros prototipos se probaron en camiones militares durante la guerra, y funcionaron tan bien que después del conflicto, los fabricantes civiles adoptaron rápidamente el diseño. Dato curioso número 1. Los escapes verticales originales, en los años 40, no eran cromados ni decorados. Eran tubos de acero negro pintado que se oxidaban rápidamente. El cromado brillante que asociamos con los camiones clásicos no se popularizó hasta los años 60, cuando los camioneros independientes comenzaron a personalizar sus tractores como declaraciones de orgullo profesional y diferenciación en la carretera. Pero espera, eso no es todo lo que motivó esta decisión histórica. Había otra razón aún más decisiva relacionada directamente con el ruido ensordecedor. Los primeros motores diésel pesados, especialmente los legendarios Detroit Diesel de 2 tiempos, eran brutalmente ruidosos y ensordecedores. Un V8 de Detroit sonaba como si fueran 16 cilindros funcionando simultáneamente. Por eso les decían Screaming Jimmy o Jimmy Chillón. El nombre Jimmy venía de GMC, General Motors Corporation,
que fabricaba estos motores. Pero el screaming era totalmente merecido. Estos motores eran tan ruidosos que los conductores usaban tapones para los oídos obligatoriamente. Estudios médicos de los años 50 mostraron que conductores de camiones con Detroit Diesel tenían pérdida auditiva prematura. Y claro, que ponerles un silenciador más restrictivo les quitaba demasiado rendimiento valioso. Los motores de 2 tiempos necesitan flujo libre para funcionar eficientemente. Un silenciador restrictivo podía reducir la potencia hasta en un 20%. Eso era inaceptable para camioneros que necesitaban cada caballo de fuerza disponible. Así que la única forma de mantener algo de cordura auditiva era enviando el escape hacia arriba y lo más lejos posible de la cabina del conductor. La distancia ayudaba a dispersar el sonido antes de que llegara a los oídos del conductor. No lo eliminaba, pero lo hacía tolerable. Algunos camioneros veteranos cuentan que podías identificar un Detroit Diesel a kilómetros de distancia solo por el sonido. Un rugido continuo y estridente que no se parecía a ningún otro motor. Que sí hay más razones técnicas que los ingenieros descubrieron con el tiempo. En los camiones con dormitorio integrado, donde el motor debía permanecer encendido durante horas para alimentar la climatización, era crítico alejar los gases del espacio donde el conductor dormía varias horas. Las torres elevadas resolvían eso perfectamente sin requerir sistemas complejos. Dispersaban el dióxido de carbono y las partículas a una altura segura, lejos de la respiración humana. También había un beneficio térmico importante que los ingenieros descubrieron. Al estar completamente expuesto al aire ambiente, el escape vertical se enfriaba mucho mejor, algo vital en motores gigantes que expulsaban enormes cantidades de gases a altísima temperatura. Además, al mantener el escape arriba, se evitaban interferencias con la suspensión trasera, que es con el chasis flexible y con componentes sensibles al calor. Eso reducía significativamente riesgos de incendio y liberaba el espacio inferior para otros sistemas que sí necesitaban estar ahí obligatoriamente. Dato curioso número 2. Durante la Segunda Guerra Mundial, los camiones militares americanos usaban escapes verticales principalmente para cruzar ríos y vados profundos. El escape elevado evitaba que el agua entrara al motor cuando cruzaban hasta 1 metro de profundidad. Esta práctica militar influyó directamente en el diseño de camiones comerciales posteriores. Como ves ahora, el escape vertical no era una cuestión estética sin fundamento. Resolvía ruido, seguridad, organización del camión y refrigeración simultáneamente. Por eso terminó convirtiéndose en un símbolo cultural. Para muchos transportistas tradicionales, que quitar esas torres es como quitarle parte del carácter al camión. Es parte de su identidad visual. Pero como el mundo del transporte es mucho más amplio que las autopistas norteamericanas. En regiones con calles estrechas, giros muy cerrados y camiones de cabina compacta avanzada, especialmente en Europa densamente poblada, el escape vertical simplemente no funciona físicamente. Allí cualquier cosa que sobresalga verticalmente puede golpear estructuras bajas, quedar atrapada en túneles con altura limitada o reducir la altura libre necesaria. Por eso, los camiones europeos, casi siempre de cabina avanzada sobre el motor, necesitan aprovechar cada centímetro sin nada que estorbe o sobresalga innecesariamente. Y es ahí donde entra el protagonista de la era moderna, el escape horizontal discreto. La revolución horizontal europea. Su ventaja no es solo el tamaño compacto, es la aerodinámica superior cuidadosamente calculada. Los fabricantes europeos buscan que la parte trasera de la cabina quede lo más cerca posible del remolque para suavizar el flujo de aire turbulento. Ese espacio es crítico para la eficiencia, y cualquier elemento vertical, como una chimenea, crea turbulencia masiva y dispara el consumo de combustible innecesariamente. Por eso, un escape horizontal bien integrado al chasis limpia la silueta aerodinámica y permite que los deflectores hagan su trabajo sin obstáculos. El aire fluye mejor sobre el conjunto completo, el consumo baja y el camión completo se vuelve más eficiente energéticamente. Y si eso suena lógico desde lo técnico, espera a escuchar la parte financiera que realmente lo cambió todo. En Europa, el diésel es muchísimo más caro que en Estados Unidos.
Hablamos de casi el doble de precio por litro en algunos países. Cada punto de eficiencia cuenta monetariamente. Por eso, los ingenieros reducen distancias, compactan todo el conjunto y eliminan cualquier cosa que genere arrastre aerodinámico. De hecho, se estima que un camión de techo bajo con escape vertical y sin deflector puede consumir más de un 5% adicional frente a uno con escape horizontal y deflectores bien diseñados. Y en transporte comercial, 5% es una locura de dinero, especialmente cuando lo multiplicas por la cantidad de flotas que puede tener una empresa internacional. Imagina una empresa con 200 camiones. Cada uno recorre en promedio 150.000 kilómetros al año. Un 5% de diferencia en consumo significa miles de litros desperdiciados anualmente. Dato curioso número 3. Un camión europeo moderno con escape horizontal puede ahorrar hasta 1.500 litros de diésel al año comparado con uno de escape vertical sin optimización aerodinámica. En una flota de 100 camiones, esto representa un ahorro de más de $200.000 anuales solo en combustible. Los números no mienten, y los contadores de las empresas lo saben perfectamente. Por eso en Europa es raro ver escapes verticales en camiones nuevos. Simplemente no tiene sentido económico. Y aquí entra otro factor que muchos no consideran: el peso total. Un sistema de escape vertical completo con sus soportes, abrazaderas reforzadas y tubería extra puede pesar entre 50 y 80 kilogramos más que uno horizontal. No suena mucho, pero en Europa, donde las regulaciones de peso son estrictas, cada kilo cuenta. Menos peso en el camión significa más carga útil que puedes transportar legalmente. Así, a medida que los sistemas de posttratamiento fueron creciendo en tamaño y complejidad, SCR, DPF, D o C, los ingenieros empezaron a valorar cada curva, cada kilo, cada centímetro de tubería disponible. Pero antes de seguir, déjame darte un contexto rápido sobre qué es exactamente un sistema de posttratamiento y por qué ha cambiado tanto la forma en que se diseña un camión moderno. Un sistema de posttratamiento es básicamente el conjunto de dispositivos encargados de limpiar los gases que salen del motor antes de llegar a la atmósfera. Antes, el escape expulsaba humo directamente sin filtros. Hoy, por las normas ambientales estrictas Euro 6 y EPA 2010, ese humo debe pasar por varios filtros y reactores químicos que reducen contaminantes. Y todos esos componentes necesitan espacio considerable. El DPF, o filtro de partículas diésel, captura las partículas sólidas. El SECR, o reducción catalítica selectiva, usa urea líquida para convertir óxidos de nitrógeno en nitrógeno y agua en ebenacuanmanencuina. El DOCONICOE, o catalizador de oxidación diésel, oxida monóxido de carbono e hidrocarburos. Todo este equipamiento puede ocupar el espacio de un motor pequeño y debe funcionar a temperaturas específicas. Necesitan rutas de tubería lo más compactas posible para funcionar bien y mantener temperatura. Empaquetar estos sistemas bajo el chasis facilita mantener la temperatura necesaria para regenerar el filtro de partículas. En cambio, un escape vertical exige tuberías mucho más largas desde el turbo, y eso complica seriamente la gestión térmica. Añade peso muerto, añade más puntos potenciales de fuga de gases y, por lo tanto, añade mantenimiento costoso. La tubería más larga significa más pérdida de calor. Y el sistema necesita calor para funcionar eficientemente. Por eso, los ingenieros prefieren rutas cortas y directas. Dato curioso número 4. Los sistemas de posttratamiento modernos pueden alcanzar temperaturas de más de 600 grados centígrados durante la regeneración del filtro de partículas. Esta es la razón por la que algunos camiones advierten a los conductores que no estacionen cerca de materiales inflamables durante este proceso. Además, estos sistemas requieren sensores constantes. Sensores de temperatura, de presión, de NX o de oxígeno. Cada sensor es un punto potencial de fallo. Cuanto más compacto el sistema, más fácil es monitorear y mantener. Un escape vertical con tubería larga significa sensores distribuidos en áreas difíciles de alcanzar. Un escape horizontal concentra todo en una zona accesible bajo el chasis. Como lo ves ahora,
No es casual que cada vez más transportistas lo pidan, y que los fabricantes incorporen salidas laterales o traseras orientadas hacia abajo según el tipo de operación y las regulaciones locales específicas. Incluso marcas tradicionalmente americanas como Kenworth y Peterbilt ahora diseñan sus camiones pensando primero en escape horizontal. Los verticales se añaden después como opción nostálgica. El factor cultural inquebrantable. Aún así, después de todo lo que te contamos, el peso cultural del escape vertical sigue vivo en Norteamérica. En Estados Unidos, las pilas de escape todavía son, y seguirán siendo un símbolo de libertad y tradición. Incluso algunos dueños de pickups particulares instalan escapes verticales solo por estética, aunque no tenga ningún beneficio práctico. Es pura declaración de estilo de vida. Pero la industria está cambiando rápidamente, y ahora el turno es precisamente de los escapes horizontales eficientes. Los nuevos modelos Kenworth T680, Peterbilt 570 y 9, Freightliner Cascadia, Western Star 5700X y Sunmi E se ofrecen de fábrica con escapes horizontales como configuración estándar. Los verticales ya son opcionales y la tendencia es absolutamente clara hacia la eficiencia. Y aquí viene algo interesante sobre la psicología del conductor que las empresas estudian. Estudios de mercado revelan que conductores jóvenes menores de 35 años prefieren escapes horizontales porque los asocian con tecnología moderna y eficiencia. Mientras conductores con más de 20 años de experiencia en la carretera prefieren verticales porque los conectan emocionalmente con la tradición del transporte. Es un choque generacional dentro de la misma industria. Las empresas de transporte también tienen sus preferencias basadas en datos duros. Las flotas grandes prefieren horizontales porque reducen costos de mantenimiento y combustible medibles. Los dueños operadores independientes prefieren verticales porque les dan identidad distintiva en la carretera. Un camión es su tarjeta de presentación rodante. Dato curioso número 5. En Australia, donde las distancias son extremas y los road trains pueden tener hasta 4 remolques, el debate entre escape vertical y horizontal se resolvió con una solución intermedia única. Muchos camiones australianos usan sistemas de escape dual, con salida horizontal para eficiencia y un pequeño escape vertical para dispersar gases lejos de los remolques traseros donde los conductores de apoyo trabajan. Hay también consideraciones climáticas importantes. En regiones con mucha nieve como Canadá o Escandinavia, los escapes horizontales pueden acumular hielo y obstruirse peligrosamente. Los verticales evitan este problema dispersando vapor caliente antes de que se congele. En zonas desérticas con mucho polvo como el Medio Oriente o Australia, los escapes horizontales pueden levantar nubes de polvo que reduce visibilidad. Los verticales lanzan gases muy por encima del camino, evitando esto. Son detalles que parecen menores, pero afectan operaciones diarias. Y luego está el mantenimiento diferencial que los mecánicos conocen bien. Un escape vertical es más fácil de inspeccionar visualmente desde fuera. Un escape horizontal requiere que el mecánico se meta debajo del camión con equipo de elevación. Pero el vertical está más expuesto a daños por ramas bajas o estructuras en áreas urbanas. El horizontal está protegido por el chasis. Pero aquí viene algo que pocos están considerando todavía. ¿Qué pasará con los escapes cuando los camiones se electrifiquen completamente? Los camiones eléctricos no necesitan escapes tradicionales porque no hay combustión. Pero los camiones de hidrógeno, que usan celdas de combustible, sí producen un escape aunque solo sea vapor de agua. ¿Saldrá vertical u horizontal ese vapor? Los prototipos actuales como el Nikola Tre y el Hyundai Xcient usan escapes horizontales pequeños porque el vapor no es tóxico. No necesitan altura para seguridad. Pero algunos ingenieros argumentan que el vapor a gran volumen puede crear problemas de visibilidad en climas fríos. Imagina un camión expulsando nubes de vapor blanco en invierno. Podría reducir visibilidad para otros conductores. Por eso, algunos diseños experimentales están considerando escapes verticales cortos para camiones de hidrógeno.
Otro factor interesante del futuro es el sonido. Los camiones eléctricos son silenciosos, demasiado silenciosos según algunos. Las regulaciones europeas ya exigen que vehículos eléctricos emitan sonidos artificiales a bajas velocidades para alertar peatones. Algunos fabricantes están considerando diseñar escapes decorativos falsos que emitan sonido electrónico. Suena ridículo, pero tiene sentido. Los camioneros tradicionales sienten que sus camiones pierden personalidad sin el rugido característico. Un escape falso con altavoces podría satisfacer esa necesidad emocional. Y hay empresas trabajando en eso. No es broma. La transición será gradual. Los camiones diésel seguirán dominando por décadas en ciertas regiones, especialmente en América Latina, África y partes de Asia donde la infraestructura eléctrica es limitada. Allí los escapes verticales tradicionales permanecerán. Pero en Europa y Norteamérica, cada vez más flotas están ordenando camiones con escapes horizontales pensando en el futuro. Porque cuando eventualmente reemplacen esos camiones con eléctricos, la transición será más fácil si el diseño ya es moderno. Es pensamiento estratégico a largo plazo. La próxima vez que veas un camión en carretera, solo tendrás que seguir la ruta de sus gases para leer en silencio la filosofía completa con la que fue concebido. Si apunta al cielo, verás tradición americana, libertad individual y prioridad del conductor independiente. Si se esconde bajo el chasis, verás eficiencia europea, optimización de costos y prioridad de la empresa. Pero lo más importante es esto que debes entender claramente. Ambos tienen razón en sus propios contextos y ambos resuelven problemas reales de forma efectiva. No hay una respuesta correcta universal, solo respuestas correctas para situaciones específicas según geografía, economía, regulaciones y cultura. Si este análisis profundo te ayudó a entender mejor todo lo que ocurre alrededor de un simple tubo de escape, no olvides apoyarnos con un like y cuéntame en los comentarios qué tipo de camión prefieres tú y por qué razones específicas. Comparte también si conoces otros datos curiosos sobre camiones. Nos vemos en el próximo video sobre el mundo del transporte.